El último tema de este capítulo se refiere a los dividendos. Cuando estamos hablando de los dividendos, estamos hablando de una distribución de utilidades. En esa distribución de utilidades, los que tienen preferencia a la hora de hacer la distribución son los dividendos preferentes. Y el dividendo preferente podría pagar un dividendo acumulativo, participativo, simplemente un dividendo fijo, ¿verdad? Por ejemplo, un 10% todos los años, cuando se declaren utilidades, porque el dividendo para pagarse o declararse necesita que hayan utilidades y además que haya dinero. Entonces, a veces hay utilidades, pero la empresa no tiene dinero, entonces no declara el dividendo. A veces tiene dinero, pero no tiene utilidades, ¿verdad? No tiene utilidades acumuladas, entonces no podría repartir ese dinero. Porque los dividendos tienen que salir de las utilidades. Así, cuando vamos a hacer la distribución de los dividendos, hay que determinar cuánto es el dividendo preferente primero y después el dividendo común. Y para el dividendo preferente hay que revisar cuáles son las condiciones de ese dividendo. En este caso que tienen ahí de ejemplo, bueno, les van a quedar algunos ejercicios ya resueltos dentro del video, otros los vamos a resolver dentro de un momento en grupos y después los revisamos todos juntos. En el dividendo tornado aquí tiene circulación 3.000 acciones comunes. El dividendo siempre que se habla de porcentajes es sobre el valor nominal de las acciones. O si se habla de un dividendo en colones, pues sería por el número de acciones que tenga cada los inversionistas en circulación. En este caso son 3.000 acciones comunes con un valor nominal de 5 cada una y 2.000 acciones preferentes con un valor nominal de 10. Sobre esos 10 colones es que se paga el dividendo del 10%. Las acciones preferentes nos van a decir si ese dividendo es acumulativo, si ese dividendo es participativo o si ese dividendo es corriente, ¿verdad? Corriente significaría que se paga el 10% cuando hay utilidades y si no hay, pues simplemente no se acumulan y solamente se pagarían hasta un 20%. Si vamos a calcular aquí los dividendos, se pagan un 10% sobre las acciones preferentes, ¿verdad? Sería los 2.000 por 10, que es el valor nominal, por el 10%. Y de las acciones comunes, igual, los 3.000 acciones en circulación, ¿verdad? Si hay acciones en tesorería, habría que restarlas de esas acciones que están ahí. Estamos suponiendo que esas fueron emitidas y están todavía en circulación, o sea, están en manos de algún inversionista. Esas 3.000 acciones reciben, el valor nominal es 5 y reciben un 20% de su valor nominal en la forma de un dividendo. Y se pagarían 3.000 de dividendo común. Cuando lo vamos a registrar, tenemos varias fechas para lo del dividendo, ¿verdad? El dividendo siempre va a reducir las utilidades retenidas porque es una repartición de utilidades retenidas. En algún momento, sea al final del periodo o en el momento en que se declaran, ¿verdad? A veces se usan cuentas de dividendo declarado, a veces podemos usar directamente la cuenta de utilidades retenidas. Si se paga en efectivo, pues sería dividendo declarado contra efectivo. Si se paga en especie, hay que, ese activo que se va a repartir, primero hay que evaluarlo a valor razonable y luego repartirlo. Por ejemplo, si lo que vamos a repartir es inventario entre los accionistas, lo primero es que hay que valorar ese inventario a valor razonable, registrar la ganancia o la pérdida y luego hacer la repartición del dividendo. Es decir, el dividendo sale al valor razonable de los activos que vamos a repartir en especie. También podría ser que se declare el dividendo, pero no se pague inmediatamente, en cuyo caso tendríamos un pasivo, ¿verdad? Puede ser que el pasivo sea simplemente un dividendo por pagar o que se generen ya documentos por pagar con intereses. Y finalmente se podría declarar un dividendo en acciones. Si se declara un dividendo en acciones, la cuenta, aunque no se distribuyan de una vez, no va a ser un pasivo.
porque al distribuirse en acciones lo que va a haber es un traslado de las utilidades retenidas al capital social. Vamos a quitar un monto X de las utilidades retenidas y pasarlo a capital social común si lo que se van a repartir son acciones comunes, o preferentes si son acciones preferentes. En ese caso no tendríamos una disminución de los activos netos. En todos los demás casos, sea en efectivo, en especie o en pasivos, va a haber una disminución de los activos netos. Hay un dividendo especial que se llama el dividendo de liquidación, ¿verdad? El dividendo de capital, que es un capital devuelto como dividendo de liquidación. Ese es que a los accionistas se les dice, bueno, de todo lo que usted ha aportado, se le va a hacer esta devolución. Y hay devoluciones también que son voluntarias, ¿verdad? Porque que son el accionista es el que decide, o involuntarias, que es la empresa la que decide. Hay 4 fechas importantes en el dividendo. La fecha de declaración, que es cuando registramos dividendo declarado contra dividendo por pagar, si es que no se paga en ese momento, o contra el dividendo a distribuir en acciones, si es que el dividendo se va a pagar posteriormente, pero en acciones. La fecha del exdividendo es una fecha en la que se podrían vender las acciones sin derecho al dividendo. Y la fecha de registro es la fecha en la que ya se decide, ¿verdad?, quiénes son los propietarios de las acciones que van a recibir el dividendo. ¿Por qué es una fecha posterior? Bueno, porque hay que hacer una revisión de todas las listas de los accionistas para ver si las acciones han cambiado de manos, quién las tiene en esa fecha de registro y decir, bueno, a partir de la fecha de registro, el dividendo se declara en diciembre, pero la fecha de registro es el 1 de enero, ¿verdad? O el 30 de enero. Entonces, antes, los que tuvieron las acciones antes del 30 de enero son los que van a recibir ese dividendo. Los que están ahí vigentes el 30 de enero. Los que cambien de manos después del 30 de enero no tendrían derecho al dividendo. Y las acciones, ¿verdad? Si las acciones cambian de manos después del 30 de enero, pues el que recibiría el dividendo es el accionista anterior. Y la fecha de pago, pues sería una fecha posterior a la fecha de registro, que es cuando ya se hacen todos los cheques o los depósitos, en este caso, ¿verdad? Porque ya no se hacen ni cheques ni se hacen depósitos directamente o transferencias a las cuentas de los accionistas. Y en ese caso se registraría entonces lo siguiente: si hay una fecha de declaración, dividendo declarado, o directamente disminuimos de una vez las utilidades retenidas. Contra el pasivo, si es que se va a declarar en efectivo, si es que se va a pagar en especie, y si no, contra una cuenta de patrimonio, si es que se va a declarar en acciones, ¿verdad? Que sería dividendo a distribuir en acciones. En la fecha de registro simplemente hay una lista de todos los accionistas que recibirían o que tienen derecho al pago de ese dividendo, porque eran los que estaban como propietarios de las acciones en esa fecha que se estableció como de registro. Y en la fecha de pago, pues rebajamos los activos si es que el dividendo se iba a pagar en efectivo, ¿verdad? O cancelamos los pasivos si es que ya, ¿verdad? Digamos, si en el primero pusimos utilidades retenidas contra dividendo por pagar, pues en la fecha de pago pondríamos dividendo por pagar para cerrar ya el pasivo contra el efectivo. Si es que era un dividendo por pagar en efectivo. El dividendo de liquidación se hace un cargo al capital, ¿verdad? Como dividendo de liquidación, y sucede cuando se están reduciendo las operaciones de una empresa. Entonces, la empresa se va a hacer más pequeña, ya no requiere la inversión que han aportado los inversionistas y entonces se las va a devolver. Sucede muy pocas veces, ¿verdad? El 3 de noviembre del 2015, la Junta Directiva declara el dividendo. La Junta Directiva es la encargada de decir si con las utilidades que hay y el efectivo que hay es prudente declarar el dividendo y qué monto se debería declarar. La Junta Directiva no es la Asamblea de Socios, sino la Junta Directiva que ha sido nombrada por la Asamblea de Socios, es la que nos va a decir cuánto dividendo se va a distribuir entre los accionistas. En este caso, declara un dividendo preferente de 10,000 y dividendos comunes de 20,000, ¿verdad? Eso se va a distribuir en partes iguales entre las acciones que hayan comunes y preferentes. Estos dividendos se pagarán el 15 de diciembre a los accionistas registrados, ¿verdad? La fecha de registro sería el 24 de noviembre. Si la acción cambió de manos el 25, ese accionista nuevo no va a recibir el dividendo. El que lo va a recibir es el accionista anterior.
Cuando se declara el dividendo, rebajamos las utilidades y como es un dividendo a pagar en efectivo, pues registramos el pasivo. El pasivo del dividendo por pagar en acciones para las acciones preferentes y del dividendo por pagar para las acciones comunes. Cuando viene la fecha de registro, simplemente es la lista con todos los accionistas o los nombres de los accionistas y sus cuentas en las que se les va a depositar el dividendo. Y el 15 de diciembre, que es cuando ya se paga, se hacen todas las transferencias, se disminuye el efectivo y se disminuye el pasivo. El dividendo en especie, como les dije, hay que valorar el valor justo o razonable de los activos que se van a entregar. En este caso, lo que se va a entregar son títulos negociables a los accionistas, que fueron reportados al 15 del 8 del 2015 por 45,000. Bueno, el valor justo era 52 al 30 de septiembre del 2015. Y el valor de mercado, el 1 de abril, es de 50,000. Entonces, el dividendo se va a pagar en abril del 2016, cuando el valor de mercado es de 50. Y ahí entonces registramos la valoración de las acciones, ¿verdad? Que la valoración en esta fecha de el 15 de, ¿verdad? Teníamos, estaban en 52 al 30 de abril, así que como estaban registrados, pero ya se sabe que su valor razonable es de 50. Y aquí estamos rebajando, ¿verdad?, ese valor razonable para dejarlos en 50. Y se registra el dividendo declarado por el valor razonable de ese activo que se va a entregar. Y cuando se paga, se cierra la cuenta del pasivo y se disminuye ese activo que era inversión en títulos negociables para entregarlos a todos los accionistas. Como dijimos, el dividendo en acciones no provoca ninguna disminución del activo, simplemente es un traslado de las utilidades retenidas al capital social. El inversionista recibe más acciones, pero al final se queda con la misma participación. No va a recibir activos. Su porcentaje de participación no va a cambiar porque todos los inversionistas van a recibir en su misma proporción acciones. Teóricamente, el valor de mercado de las acciones no va a variar. Entonces, en ese caso, el inversionista ganaría porque ahora tiene más acciones y valen pues lo mismo. Si el dividendo en acciones es muy alto, puede ser que el valor de mercado baje. Los dividendos en efectivo se verían limitados por las utilidades retenidas que tengan este dividendo en acciones, ¿no? Digamos, si yo reparto el dividendo en acciones, tenía 100,000 en acciones y reparto en dividendo en acciones 80,000, me van a quedar reducidas las utilidades a 20. Y 20 es lo que podrían recibir en efectivo los inversionistas después de esa declaración del dividendo en acciones. ¿Por qué es que algunas empresas optan por declarar un dividendo en acciones? Bueno, porque no requiere que usted sacrifique activos y le permite a la empresa crecer. Es en algunos momentos una política financiera adecuada. No tienen dinero para repartir dividendos, pues entonces lo que hacen es repartir acciones. Si el valor de las acciones no baja en el mercado de manera proporcional, el inversionista saldría ganando con este dividendo en acciones. Y en algunos casos se declara tanto un dividendo en acciones como un dividendo en efectivo para combinar, ¿verdad? Para que se tenga, pues el inversionista tenga los dos beneficios. Vamos a considerar que un dividendo en acciones es bajo si se declara menor al 25%. Es decir, si yo tengo acciones 100 en circulación y declaro 25 acciones más para darlas o regalarlas en dividendo en acciones. Si declaro más de esas 25 acciones, ¿verdad?, que sería más de un 25% de las que tengo en circulación, eso sería un dividendo alto. Y eso me va a afectar la forma en que yo registro ese dividendo en acciones, porque el dividendo siempre va a disminuir las utilidades retenidas. Pero si es menor a un 25% de todas las acciones que tengo en circulación, yo voy a valorar ese dividendo al valor razonable de las acciones.
Y por lo tanto, cuando hago el asiento, disminuyo las utilidades por ese valor razonable de las acciones, que es uno que puedo encontrar en el mercado, en la bolsa de valores. Aumento el capital social, pero también va a haber una prima, porque este valor justo va a ser diferente al valor nominal. Si el dividendo que se declara supera el 25% del total de acciones que tengo en circulación, ya no lo voy a registrar al valor razonable de las acciones, lo voy a registrar al valor par de las acciones. Y por eso no tendría ni prima ni descuento, ¿verdad? Las utilidades retenidas se verían rebajadas pues, exactamente por el valor par de esas acciones que se emitieron nuevas. El capital contable no se va a ver afectado por el dividendo en acciones, ¿verdad? Bueno, esto no lo traen ahí en la página 272, pero lo pueden agregar, ¿verdad? Es una explicación de por qué no cambia. Aunque usted declare un dividendo en acciones, lo que hace es cambiar de las utilidades y pasarlo a capital social, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, si declaráramos un dividendo bajo, no, digamos un dividendo alto, de las 10,000 acciones que tengo en circulación, declaro un dividendo en acciones de 3,000 acciones. Esas 3,000 acciones saldrían a 10 colones cada una. Entonces sacaría 30,000 colones de las utilidades y lo pasaría a capital social. Pero siempre voy a tener en capital contable los mismos 500. Si yo declaro en acciones un dividendo bajo, ¿verdad? Es que declaro menos de un 25% del total de acciones en circulación. En este caso, por ejemplo, declararon un 18%. 18% de las acciones que tenía, que eran 10,000, ¿verdad? Son 1,800 acciones. 1,800 acciones al valor nominal serían 18,000. Como es un dividendo bajo, yo no las voy a valorar a su valor nominal, que es de 10. Las voy a valorar a su valor de mercado, que es de 16. Por lo tanto, aquí habría 6 colones más por cada una de las 1,800 acciones. ¿Ya? Esa sería la prima que hay aquí. Porque este porcentaje es inferior al 25%. Si se declara un dividendo en acciones, bueno, ya cuando se distribuye, vean que aquí también otra cosa que hay que observar es que aquí no puse dividendo por pagar. Puse capital común a distribuir, que es una cuenta patrimonial, ¿verdad? No es un pasivo, es una cuenta patrimonial. Cuando se distribuye, entonces cierro ese capital común por distribuir y reparto las acciones. Entonces voy a tener más capital social común. Voy a tener 1,800 acciones más. ¿Qué es lo que sucede con ese dividendo bajo? Que yo quito de las utilidades todo el dividendo y lo reparto entre el capital social y la prima. Pero al final el capital contable siempre va a quedar en 500. Si se declara alto, pues entonces ya no tomaría el valor de la acción en el mercado, tomaría su valor nominal, que es de 10. 30% de 10,000 son 3,000 acciones, a 10 son 30,000. Registro una disminución de las utilidades contra el capital común a distribuir y cuando lo reparto, cierro el capital común a distribuir contra el capital social común. Y en el estado, lo que hago es pasar los 30,000 de las utilidades retenidas a el capital común. Mi patrimonio se mantiene siempre en 500,000. Eso es el efecto de un dividendo en acciones. En la página 218 tienen varias características de las acciones preferentes. En las características de las acciones preferentes podría venir cómo se van a pagar los dividendos, ¿verdad? Si los dividendos van a ser acumulativos, si los dividendos van a ser participativos, ¿verdad? En esa página 218 y 19, pues explican todo lo que tiene que ver con las acciones preferentes. ¿Por qué se le llaman preferentes? Bueno, porque pueden tener preferencia con respecto a los dividendos, siempre se le pagan primero las preferentes, ¿verdad? Pero además podrían ser acumulativos, quiere decir que si un año no se le pagan, el año que se declaren dividendos tienen que pagar todos los dividendos atrasados.
Además, pueden ser participativos, lo que significa que si siempre se les paga un 10, pero ese año a las comunes se les dio un 15, pues entonces ellos ese año recibirían un 15, ¿verdad? Porque son participativas. Pueden tener algunas características de convertibilidad, como ya lo vimos. Puede ser que en el futuro haya una fecha en la que se puedan cambiar las acciones preferentes por acciones comunes. Pueden incluir garantías accionarias, ¿verdad? Pueden ser rescatables, pueden tener una redención, como vimos ahora, por decisión del inversionista en una fecha futura, y además tienen preferencia en cuanto a la distribución de activos en caso de liquidación. Lo único en lo que no tienen preferencia es que no pueden votar, ¿verdad? Las únicas que votan son las acciones comunes. Entonces, una acción preferente acumulativa, lo que significa es que si un dividendo no se le paga en un año, se le tiene que acumular y se le pagaría en el momento en que se paguen los dividendos, ¿verdad? Cuando se declaren dividendos, hay que pagar todo lo atrasado. Aquí en este caso, Huracán tiene 500 acciones preferentes que tienen un valor par de 20. Esas 500 acciones tienen un valor par total de 10,000. Si se les pagara el dividendo el año que corresponde, habría que darles 500. Pero no se les pagaron ni se declararon ni el 2015 ni el 2016. Esos dos están atrasados y este año hay que pagarles los de este año. Por eso se le acumulan los 2 años atrasados, hay que pagarles 2,000 colones de los años atrasados, más los 500 colones de este año. Si la junta directiva declaró dividendos de 1,500, en este caso solo se pagarían los preferentes. A la común no se le daría nada, ¿verdad? Porque hay que pagar primero los preferentes. Además, pueden ser participativos, ¿verdad? Eso significa que pueden ser acumulativos y participativos o solamente participativos. Si son participativos, significa que de lo que se le pague al dividendo común, ¿verdad? De lo que se pague en exceso. Por ejemplo, aquí las preferentes acumulativas son del 10%. Bueno, si a las comunes se les da un 15, ellas van a participar de ese 5 adicional en el año que se pague a las comunes. Y hay que analizar bien las características, ¿verdad? Pueden ser acumulativas, pueden ser acumulativas y participativas, pueden ser participativas al 100%, o sea, que participan de todo el exceso que se les dé a las comunes, pueden ser participativas hasta un límite, ¿verdad? Por ejemplo, hasta el 15, pero ya si se les paga un 20% a las comunes, ellas se quedarán con su 15. O pueden ser solamente, ¿verdad? Un dividendo que no es ni acumulativo ni participativo, se paga el del año si es que se declara y si no, nada. Bueno, en este caso tienen acciones preferentes con un valor par de 20,000 y acciones comunes con un valor par total de 30,000. En esas distribución, hay que revisar que estas acciones preferentes son acumulativas, ¿verdad? Son acumulativas y no han recibido dividendos en los 2 últimos años. Las acciones recibirían 2,000 de dividendo cada año. Están atrasados 2 y además se debe este. La junta directiva decidió que se iban a pagar 13,000. Bueno, hay que ver si alcanzan, ¿verdad? Hay que pagar los dividendos atrasados, que serían 4,000. Y hay que pagar el dividendo de este año, que serían otros 2,000. Y después se pagarían las comunes, ¿verdad? Hay que hacer una distribución según las características que tenga el dividendo de la acción preferente. Tiene 2 años atrasados, hay que pagar el dividendo actual y pagamos el dividendo común, ¿verdad? Como se le pagó a la preferente un 10%, pagamos a la común un 10%. El total a distribuir es de 13, ¿verdad? Y ya se han distribuido 4 y 2, 6 y 3, 9. Quiere decir que queda un remanente de 4. Si las acciones son participativas al 100%, esos 4,000 deberían de repartirse proporcionalmente entre los dos capitales, comunes y preferentes. Si no son participativas, todo eso le toca a la acción común.
Si son participativas hasta un tope, hay que ver si eso alcanza para cubrir ese tope. ¿Cómo sabemos cuál es el tope? Bueno, aquí lo más que se le podría dar a las acciones, como son 50,000 de capital entre las dos, 4,000 colones de dividendos entre 50,000 de capital conjunto entre preferente y común, es un 8%. ¿Verdad? Aquí se le podría dar hasta un 8% a cada una. Como ya se pagó el del año, a la preferente no le estoy debiendo nada. ¿Verdad? Si son participativas, totales, le puedo dar un 8% a cada patrimonio. Un 8% sobre los 2,000, sobre los 20,000 de capital social de la preferente y un 8% sobre los 30,000 de la común. Y así la preferente tendría, como son participativas totales y acumulativas además, tendría los dividendos de los años anteriores, el dividendo que le corresponde este año, y como todavía alcanza, después de pagarle a la común el 10% que le corresponde este año, le puedo dar un 8% para que las dos participen del excedente, ¿verdad? Y así cada una recibiría 7,600 y 5,400. Entonces hay que entender muy bien qué es acumulativo y qué es participativo. Y si la participación es total o si la participación es parcial. Si la participación es total, reparto el dividendo entre ambas. Si tiene un límite, por ejemplo, el límite fuera un 4%, pues entonces un 4% adicional, ¿verdad? Porque ya le di un 4%, ya le di un 10% de este año. Entonces, si el límite fuera un 4% adicional, le doy un 4% a la preferente y el resto se lo daría a la común. Aquí las acciones preferentes tienen una participación parcial sobre 12, ¿verdad? Entonces le doy 10 de este año, lo atrasado, el 2%, que es en el que participan las dos, ¿verdad? Un 2% para las dos, y todo lo que reste se lo doy a la común. Le doy el 2% porque es un 12, bueno, ya le di el 10 de este año, también le di el 10 a la común, le doy un 2, aquí está el 12%, los años atrasados, y todo lo demás que quede del dividendo, de lo que he repartido, que eran 13, se han repartido 4,000, 2,000, 3,000 y 1,000 más, se han repartido 10,000, quedan 3,000. Bueno, todos esos 3,000 se le van a dar a la común porque las preferentes tienen un tope hasta 12%. Y si no fueran acumulativas, entonces no pagaría el dividendo atrasado. Y repartiría lo que queda según las condiciones de participación. Pero aquí son acumulativas y participativas. Entonces hay que tomar en consideración esas dos cosas. Las acciones fraccionadas en realidad casi no se ven, ¿verdad? Se cambian por una cuando se completen todas las fracciones y tienen derecho, no tienen, por supuesto, no van a tener ni derecho a voto ni a dividendos porque no son completas. Y finalmente tenemos las reservas de capital, que son separaciones de las utilidades. ¿Verdad? Es simplemente que se le pone una restricción legal y entonces hay, por ejemplo, las cooperativas que tienen que tener una reserva de educación del 10%, etc. Entonces lo que se hace es que se separan las utilidades para esos fines, ¿verdad? O para una reserva legal del 10%, una reserva de educación del 10%. Entonces se van separando las utilidades, no el dinero, las utilidades para esos fines hasta que se usen para lo que están hechas, ¿verdad? Si se usa para educación y ya se usa, si se crea para educación y ya se usa, pues se rebaja la reserva. Pero no es efectivo, ¿verdad? Es una separación de utilidades. El estado de utilidades que ustedes han visto normalmente solo tiene las utilidades retenidas anteriores, la utilidad neta de este periodo y los dividendos. Bueno, ahora va a tener ajustes de periodos anteriores por efectos de impuesto de renta, reducciones por estas transacciones que hemos visto que ocurren con cuentas del patrimonio y cualquier otra reducción de las que vimos por los bonos. Si se acuerdan, habían algunos asientos
cuando somos el emisor del bono, dónde se rebajan las utilidades, para obtener las utilidades retenidas finales. Y en la página 267 tienen un ejemplo de lo que sería el estado de cambios en el patrimonio, porque el estado de resultados en realidad no existe. Perdón, el estado de utilidades retenidas no existe. Lo que existe es el estado de cambios en el patrimonio, en el que se muestran todas las cuentas del patrimonio con su saldo inicial y los cambios que han tenido durante el periodo. Ese también igual ahí analícenlo, está en la página 267 para que puedan hacerlo. Entonces vamos a ponerlos en grupos para hacer algunas prácticas de estos temas que hemos visto.